Bueno, pues estamos agradecidos con el Señor, bendecidos, ¿verdad? Porque pues Él es bueno con nosotros, ¿verdad? Como lo decía nuestro hermano Malaquías, en la mañana Dios nos dio una palabra allá en Mexicali. Y bueno, pues hoy tenemos otra aquí en Algodones, ¿verdad? Ya estamos, ¿verdad? Sí, conectados en todo el mundo, China, Japón. Serie de las parábolas en la Biblia, tema número 3, la parábola del trigo y la cizaña. ¿Ok? Vamos a leer, por favor, Mateo 13, 24 y 25. ¿Ok? Dice la palabra de Dios: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta preciosa tarde, Señor. Gracias por este privilegio que nos das de poder servirte, Señor, aquí en Algodones. Gracias por mis hermanos, Señor, que están aquí, Señor, porque te aman a ti, Señor. Hoy oramos para que tu palabra nos enseñe, Señor, nos ayude, nos anime para saber, Señor, qué es lo que la iglesia hace, Señor, aquí en la tierra, y por qué pasamos tantas cosas, Señor, por qué es necesario pasar, Señor, pero también los beneficios que tenemos de ser parte de tu reino, Señor, y los que tendremos al final del siglo. Así que enséñanos, Padre, tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y decimos, ok. Entonces es el tema número 3, hermanos, la parábola del trigo y la cizaña. Ok, muy bien, hermanos. Miren, pues esta parábola tiene dos partes, como la primera enseñanza, ¿verdad? Tiene los primeros versículos que Jesús dijo directamente, ¿verdad? En Mateo 13, del 24 al 30. Y también tiene la explicación de Mateo 13, 36 al 43, ¿verdad? Donde Jesús da esta explicación, ¿verdad? Entonces, a la Biblia, hermanos, se le puede llamar el libro que habla sobre la venida del reino de Dios. Ese es el gran tema, hermanos, que nosotros encontramos desde Génesis hasta Apocalipsis. La obra de Dios a través de la historia, ¿verdad? Para que el paraíso perdido, ¿verdad?, por la entrada del pecado en el Edén por nuestros padres, ¿verdad?, venga a ser el paraíso recobrado. Cuando hablamos del reino de Dios, hermanos, no debemos asociarlo primeramente con un territorio, pues, ¿verdad?, con un lugar, sino con un gobierno, que es muy diferente. El gobierno de Dios sobre todas las cosas creadas, ¿verdad?, con el ejercicio del poder y la autoridad de nuestro Rey soberano. Es por eso que la Biblia habla de creyentes como ciudadanos que ya pertenecen a ese reino. ¿Usted se da cuenta de eso? Que Dios no nos dice que vamos a pertenecer, sino que ya pertenecemos al reino de los cielos y disfrutamos de los beneficios. Un creyente, hermanos, es alguien que por el poder de Dios podemos sujetarnos voluntariamente al gobierno de Dios. Tú dile a una persona que no sea creyente que obedezca a Dios y te va a tirar al loco, porque no está en su naturaleza. Pero alguien que ama a Dios lo va a obedecer. Miren lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 13. Pablo dice, ¿verdad? Colosenses 1:13. Yo lo voy a leer en una versión diferente, pero es la misma. Dice: porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. ¿Ok?
De manera entonces que el reino es una realidad, hermanos, presente, que los cristianos ya disfrutamos aquí y ahora. Sin embargo, en el Nuevo Testamento se habla del reino de Dios como algo de lo que participaremos también en el futuro. Por ejemplo, mire lo que dice Gálatas 5:21. Fíjense, dice en Gálatas 5:21, dice: envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué? No heredarán el reino. El apóstol Pablo advierte que los que practican estas obras de la carne no van a heredar el reino de los cielos. Acompáñenme ahora a 1 Corintios 6, 9 al 11, por favor. Todo esto que voy a mencionar, hermanos, es para llegar a un punto, pero necesito que pueda entender todo esto. Miren, 1 Corintios 6, 9 al 11, en esta versión dice: ¿o no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Bueno, estamos en el reino, pero esperando la consumación del reino. Eso es lo que algunos que conocen la Biblia le llaman, ¿verdad? El ya y el todavía no del reino de los cielos. O sea, por una parte ya estamos en el reino de los cielos, pero por otra parte todavía no se ha completado. No estamos viviendo en la totalidad del gobierno del reino de los cielos como Dios lo quiere. Muy bien, ahora esta realidad de vivir en un reino, ¿verdad?, que ha sido inaugurado, pero aún, ¿verdad?, no se ha consumado. Eso, hermanos, entre nosotros, ¿verdad?, pues nos debe de ayudar para manejar bien esta situación de, si bien somos herederos del reino, pero estamos padeciendo, estamos luchando, ¿verdad? Y bueno, en esta parábola del trigo y la cizaña, que es el capítulo 13, y en el capítulo 13 de Mateo, el Señor, hermanos, Jesucristo, ¿verdad?, enseñó a sus discípulos esto específicamente. En todo este capítulo 13, ¿verdad?, encontramos varias parábolas a través de las cuales el Señor, ¿verdad?, revela algunos misterios, como le llaman, ¿verdad?, acerca del reino de los cielos. Entonces, esto es muy importante entender. Miren ahí, por ejemplo, Mateo 13, 10 y 11, por favor. Y acercándose los discípulos dijeron a Jesús: ¿por qué les hablas por parábolas? Jesús le dijo: porque a ustedes les es concedido conocer los que, como lo aprendimos de la primera enseñanza, ¿va?, misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. ¿Ok? Entonces, aquí en Mateo 13, esta parábola del trigo y de la cizaña, todas son muy importantes, pero es una de las más ricas, hermanos, ¿verdad? Entonces, bueno, antes de explicar totalmente, vamos a hablar un poquito del contexto de esta parábola, ¿verdad?, para entenderlo. Miren, esta parábola, hermanos, relativamente tiene un gran problema. ¿Sabe cuál? Que no tiene ningún problema. Ese es el problema. Si usted lee esta parábola, en serio no necesitamos ni predicación, porque se explica por sí misma. Es una parábola sencilla, ¿verdad? Parece algo demasiado simple, que no es muy profundo, que no tiene complejidades, ¿verdad? Pues la enseñanza básica de esta parábola es que los justos y los injustos deben de vivir en este mundo hasta el día del juicio. Obviamente, como conocemos, la iglesia va a salir antes de eso, ¿verdad? Pero eso es el tema, ¿verdad?
Miren, vamos a leer ahí rápidamente Mateo 13, 37 y 38. En esa versión dice, yo traigo una versión que es Nueva Biblia de las Américas. Le dice, Jesús les respondió, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, y el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del maligno. ¿Ok? Miren, tenemos que mirar muy bien que el campo es el mundo y no la iglesia. ¿Sí está entendiendo esto? Es muy importante. O sea, no estamos hablando de la iglesia, sino del mundo. No debemos de interpretar esto así. Entonces, ¿cuál es entonces la enseñanza que Cristo quiso enseñar a sus discípulos? Miren, que en este campo del mundo habitará el trigo de Dios y la cizaña del maligno. Los justos y los injustos, eso es todo. Pero es aquí donde está el problema. Miren, el Señor está revelando a sus discípulos el misterio del reino de los cielos. Pero ¿qué tiene esta enseñanza entonces de misteriosa? ¿Acaso que no sabían los discípulos que los justos y los injustos deberían de estar en este mundo hasta el fin de los tiempos? ¿A poco esto es misterioso? Miren, la palabra ya lo explicamos la otra vez, misterio, se usa, o el significado de la escritura, ¿verdad? Es para que se muestre algo que no ha sido conocido a menos que Dios lo revele. Ese es el significado sencillo, ¿verdad? Por eso el Señor le dijo a sus discípulos, el versículo clave que leímos ahorita, ¿no? En versículo Mateo 13:11, porque a ustedes les es concedido, revelado, conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Es decir, que estas enseñanzas no eran para el mundo en general, sino únicamente para aquellos a quienes Dios quisiera revelárselas. Pero ¿acaso desconocen los incrédulos entonces que existe el bien y el mal, que hay gente buena y hay gente mala? ¿Acaso no se puede ver esto nada más con mirar a la gente? ¿Por qué el Señor entonces dijo a sus discípulos que esto es un misterio? Bueno, para que vean que no es tan sencilla esta parábola. Para responder esto, hermanos, vamos a tener que conocer, ya vimos el primer punto, algo general. Vamos a ver en segundo lugar el trasfondo de esta parábola, ¿ok? Encabezado número 2, vamos a ver el trasfondo. Mira, una clave entonces para ver el trasfondo y poder entender más esta parábola, bueno, viene desde Mateo capítulo 3, hermano. En serio, viene con la predicación de Juan el Bautista. Mire, acompáñenme a Mateo capítulo 3, versículo 1 y versículo 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, ¿qué? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. La predicación de Juan el Bautista giraba en torno a la llegada del reino de los cielos, ¿verdad? Esta instauración, ¿verdad?, cuando llegara, traería como consecuencia una transformación al mundo tal como se conocía en ese momento. Ahora acompáñenme por favor a Mateo capítulo 3, y vamos a leer rápidamente así del 7 al 12. Fíjense, rápidamente. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, ¿qué? Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era. ¿Y qué? Escuchen. Y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Juan el Bautista estaba anunciando entonces la llegada del reino de Dios y las consecuencias que vendrían sobre la tierra cuando ese reino fuera establecido.
Los justos serían bendecidos con la vida eterna, y los malos serían cortados para siempre. Juan dijo: el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Esto dice Juan, lista para cortar todo árbol que no da buen fruto. Y el Mesías viene con un aventador en su mano, ¿verdad? Lo que se usaba antes para separar la paja del trigo. El trigo sería guardado en el granero, mientras que la paja que no sirve sería ¿qué? Quemada. ¿Cuándo ocurriría esto? Bueno, Juan dice: cuando venga el reino de Dios. Bueno, transcurre un tiempo y unos meses después el Señor Jesucristo enseñaría, escuchen hermano, porque esto es bien importante, por eso estoy hablando del trasfondo, para que podamos entender bien claramente que el reino ya se había inaugurado con el inicio de su ministerio. Habiendo esto causado entonces en los fariseos, pues, coraje, ¿verdad? Jesús acusaba, ¿verdad?, a los fariseos porque ellos eran incrédulos, ¿verdad? Y los fariseos, al ver los milagros que Jesús hacía, pues ellos lo acusaban que él echaba demonios por medio de Belcebú, es decir, por el príncipe de los demonios. Miren, Mateo capítulo 12, 25 al 28. Vamos a ver aquí, así nomás rápido, hermano. Estamos en el punto número 2 del trasfondo de esta parábola. Dice: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echará vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ¿qué dice? Ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entonces, el hecho de que del Señor echara fuera a los demonios por el poder del Espíritu de Dios era una prueba ¿de qué? ¿De qué? De que con su ministerio había quedado inaugurado ¿qué? El reino de Dios. Pero es aquí, hermanos, precisamente, escuchen, donde la enseñanza de Jesús no parece encajar con la de Juan el Bautista, debido a que, pues, Juan el Bautista contemplaba el reino de los cielos de una manera como lo miraban los profetas del Antiguo Testamento, como un evento, ¿verdad?, que sería inaugurado con la llegada del Mesías y que inmediatamente traería bendición final a los justos y el castigo a los injustos, sin ningún espacio de tiempo, pues, entre la llegada del reino y cuando terminara, ¿verdad? Miren, dos montañas pueden estar muy separadas entre sí, pero en un mismo valle. Pero si nosotros miramos de lejos esto, pues vamos a pensar que esos dos picos están juntos, ¿verdad? ¿Cuántos han volteado a ver a la Rumorosa? Así como está un poquito cerca de las montañas, se miran así, ¿verdad? Bien pegaditas, pero cuando se va acercando, están retiradas, ¿verdad? Solamente se puede ver si las miramos a lo mejor en un helicóptero o algo, que están separadas, ¿verdad? Bueno, Juan el Bautista, él miró la venida contempló la mirada del reino de Dios como los dos picos, ¿verdad?, que están uno tras el otro. Pero ¿qué sucedió? Que el Mesías vino, y en vez de venir con todo el poder como lo esperaba, él mismo le pidió a Juan el Bautista que lo bautizara. Por eso Juan el Bautista se quedó, ¿sí entienden? Jesús fue bautizado por el mismo Juan el Bautista. Entonces aquí, Juan el Bautista estaba desconcertado. Y luego meses después, ¿qué le pasó a Juan el Bautista? Fue encarcelado por el rey Herodes, ¿verdad? Por lo de al adulterio, ¿verdad? Entonces esto dentro de Juan el Bautista fue un conflicto. Juan el Bautista pensaba: si Cristo es el Mesías, ¿verdad?, bueno, y el reino ha llegado, entonces ¿por qué los injustos, Herodes, los fariseos, etcétera, por qué siguen en este mundo?
Y lo que es peor aún, ¿por qué continúan teniendo dominio sobre los que son justos? En este caso mirándose a él, que no había hecho nada malo. ¿Cómo puede ser esto posible? Había un conflicto en el corazón de Juan el Bautista. Y por eso dio lugar a esto, hermano. Miren Mateo capítulo 11, versículo 2 y 3. Al oír Juan en la cárcel de las obras de Cristo, mandó por medio de sus discípulos a decir a Jesús: ¿eres tú el que ha de venir? ¿O esperamos a otro? ¿Sí se dan cuenta, no? Lo que estoy explicando, el por qué. ¿Sí? O hablo en one chon tancho. ¿Sí se dan cuenta, hermano? ¿Por qué estaba Juan el Bautista así? Okay. Bueno, después de bautizar a Cristo y haber proclamado: Él es el Mesías, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ahora lo vemos lleno de dudas, de confusión. Estaba en prisión, y ese era el último lugar donde él esperaba estar después de la llegada del reino de Dios. Juan no estaba, escúchenme, no estaba dudando de las escrituras ni de las promesas de Dios, pero estaba confundido y quería que Cristo mismo aclarara esa confusión, porque no encajaban para él los hechos como él proféticamente miraba las cosas. Entonces, para que el corazón de Juan se tranquilizara, ¿verdad?, Cristo presenta a sus discípulos las pruebas de su mesianismo, ¿verdad? Miren Mateo capítulo 11, versículo 4 al 6. Jesús le respondió: vayan y cuenten a Juan lo que oyen y ven. Los ciegos reciben la vista, y los cojos andan, los leprosos quedan limpios, y los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres se les es anunciado el evangelio. Bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. Juan sabía por las profecías del Antiguo Testamento entonces que esas obras eran las marcas que iban a identificar ¿a quién? Al Mesías. Ahora escuchen, si se acuerdan, algunos de los discípulos de Cristo fueron discípulos de ¿quién? Juan el Bautista. Por eso era muy probable que ellos también trajeran esa confusión, ¿verdad? Bueno, y ese es el contexto así de que el Señor revela en Mateo capítulo 13, los misterios del reino de los cielos. Ese es el trasfondo de la parábola del trigo y de la cizaña. Ellos esperaban la llegada del reino de Dios y sabían que en ese reino los injustos serían separados de los justos, así como se separa la paja del trigo. El trigo sería guardado en el granero y la paja se quemaría en el fuego. Pero ¿qué sucedió? El Mesías vino, proclamó la llegada del reino, pero los malos continuaban reinando y persiguiendo a los justos. Incluso su antiguo maestro, Juan el Bautista, estaba en la cárcel por órdenes del rey Herodes. Pues los discípulos necesitaban urgentemente una explicación. En serio, hermanos. Y eso es lo que el Señor Jesús les ofrece por medio de estas parábolas. Ok, bueno, ya miramos la introducción de la parábola, el trasfondo. Ahora en el tercer punto, encabezado 3, vamos a ver la interpretación bien de esta parábola. Entonces, ¿qué estaba pasando aquí, hermano? Cristo, para sacarlos de esa confusión, muestra a sus discípulos que el reino de Dios vendría en dos etapas. Una etapa era la siembra y una etapa era la siega o la cosecha. Ciertamente el reino de Dios vendría en su etapa de siega, tal como Juan lo describe, ¿verdad?, en el capítulo 3 de Mateo. No vamos a leer todo el capítulo 3. ¿Ok? Pero eso ocurriría al final de los tiempos. Entonces el trigo será recogido en el granero y la paja será quemada en el fuego. Eso sucederá en el fin de este siglo, cuando finalice entonces la era evangélica, ¿verdad?, de la evangelización, cuando nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez. Pero ¿qué pasa? Mientras tanto, durante esa etapa que la palabra se está sembrando, es la etapa de la siembra, nosotros estamos aún en esa etapa.
¿Qué es lo que Cristo iba a permitir? Que creciera juntamente ¿qué? El trigo y la cizaña. Ahí el misterio del reino de los cielos, que en esta primera etapa del reino de los justos iban a habitar junto con los injustos en este mundo. Y así será, hermanos, hasta que llegue el día final, cuando serán separados los unos de los otros, como se separa la paja del trigo, ¿verdad? Nuestro Señor dice: no se sorprendan, dijo el Señor, de que los injustos estén aquí todavía, a pesar de que yo llegué, a pesar de la llegada del reino de Dios, y que continúen haciendo daño a los justos, como sucedió con Juan el Bautista. Esos deben de permanecer juntos hasta el fin. Entonces vendrá el tiempo de la siega y serán separados para siempre, como se separa la paja del trigo. Esta es la enseñanza de la parábola del trigo y la cizaña, que haya buenos y malos en el mismo mundo habitando. Eso no debe de ser nada extraño. ¿Usted ha oído gente que dice eso? Yo sí. Si Dios existe, ¿por qué permite qué? La maldad, ¿verdad? Siempre se dice eso. Pero escuchen, hermanos, Dios es tan misericordioso que espera que algunos se arrepientan. ¿Por qué digo algunos? Porque pues no todos, ¿verdad? Entonces, hermanos, no se sorprenda de esto. A pesar de que el reino de Dios ya fue inaugurado con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él permite esto. Eso sí es un misterio. Bueno, entonces el Señor está mostrando a sus discípulos esa grande diferencia, ¿verdad? Entre el tiempo del inicio del reinado del reino de los cielos y la culminación de él. Un valle, entonces, ¿verdad? Así como lo explicamos ahorita, dos picos que aunque de lejos se miren juntos, ya de cerca están separados. Cristo vino como un siervo humilde, ¿a qué? A sembrar la semilla. ¿Se acuerdan la parábola? El sembrador salió ¿a qué? A sembrar. Pero estamos esperando todos nosotros que ese Mesías vuelva otra vez. ¿Cuántos dicen amén? Estamos esperando eso. Y ya no va a venir como ese siervo humilde. Ya no va a venir a que lo bauticen. Va a venir con un esplendor, como un monarca, con el aventador en su mano para separar el trigo de la cizaña. Entonces se cumplirán las palabras del anuncio celestial. Mire, acompáñenme a Apocalipsis 11:15. Apocalipsis, ¿verdad? 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. ¿Ok? Ahora vamos a ver, hermano, por último, pues, cuáles son unas aplicaciones prácticas que podemos aprender, hermanos, de esta enseñanza. Miren, vamos a ver en primer lugar, aprenderemos, hermanos, que en esta era que estamos nosotros, pues debemos de esperar, hermano, que la maldad siga floreciendo. Debemos de esperar el avance y la influencia del reino de Dios, así como el mal, porque, hermanos, hay mucha maldad, pero también hay bondad, y esa bondad viene de Dios, y esa bondad viene a través de los hijos de Dios. No todo es malo. El Señor nos advierte, hermanos, en esta parábola, que en esta era presente no solo estarían juntos los hijos del reino de Dios y los hijos del maligno, sino que crecerían juntos. Ay, esto está difícil, hermano. Mateo 13:30. Fíjense, hermanos, Jesús dijo: o sea, no los arranquen. No los arranquen. Dejen que ambos crezcan juntos hasta la cosecha, y al tiempo de la cosecha diré a los segadores: recojan primero
recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, pero el trigo recójanlo en mi granero. ¿Verdad? Eso es lo que estaba diciendo. Ahora, miren, en lo que compete a la expansión del reino, porque acuérdense que esa semilla que Cristo vino a sembrar no solamente se quedó ahí con los discípulos. ¿Qué pasó? Los discípulos se expandieron hasta hoy, hermanos, nosotros. ¿Y qué seguimos haciendo nosotros? Sembrando la semilla, sembrándole la semilla. Por eso Jesús, que ya lo vamos a ver después en una enseñanza, Él habló también de otra parábola, que el reino de los cielos era semejante al grano de mostaza, que un hombre, ¿verdad? Vamos a ir, ¿verdad? Pero nomás lo voy a mencionar, no lo voy a enseñar, ¿verdad? Mateo 13, 31 y 32. Mateo 13, 31 y 32. Otra parábola les contó Jesús: el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, y que de todas las semillas es la más pequeña, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, y de las hortalizas, y se hace árbol, de modo que las aves del cielo vienen y anidan, ¿qué? En sus ramas. ¿Ok? El reino de Dios entonces va a experimentar y está experimentando y seguirá experimentando expansión, hermanos, crecimiento. Pero lo mismo ocurrirá con la maldad. ¿Sí o no la maldad se ha aumentado? Claro. Y por eso Pablo nos advierte, fíjense lo que dice 2 de Timoteo 3:13. Segunda de Timoteo 3:13, ¿qué dice? Pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Algunos pudieran pensar entonces que el crecimiento de uno debería disminuir el otro, pero no es así, hermanos. El Señor dijo que los dos crecerían juntos. Nunca llegará, hermanos, escuchen esto por favor, iglesia, nunca llegará el mal a tal punto que haga fracasar a la iglesia. Jamás. La maldad va a opacar la bondad, jamás. Aunque crezca, nunca va a llegar. Pero tampoco, hermanos, la iglesia va a crecer totalmente hasta que toda la maldad sea apagada. No, eso le compete cuando Jesús regrese y culmine todo. Pero mientras, Dios nos deja esa visión, nos deja esa enseñanza para que nos sirva como un ánimo para que sigamos trabajando. Hermano, cuando nosotros miramos el aumento de la maldad en el mundo, ¿cómo lo podemos ver? Bueno, el avance del humanismo, la apostasía de muchos que profesan la fe y el incremento de la mundanalidad. ¿En quiénes? En muchos que se dicen ser cristianos. Hay muchos que dicen ser cristianos pero no lo son. Hay muchos que cantan a Dios, eres todopoderoso, pero ellos se creen los más poderosos. Hay muchos que escriben libros donde hablan de Dios y después dicen que no creen en Él. Eso es, hermanos, apostasía. Y quizás muchos te puedes preguntar, ¿habrá futuro para la iglesia? ¿Llegará un momento en que ya no existan creyentes en el mundo? ¿Acaso va a llegar el momento en que la maldad absorba por completo el bien? No, hermanos, no. Cristo dijo que el trigo y la cizaña deberían de crecer juntos. No importa, hermanos, cuán despiadados sean los ataques del diablo sobre la iglesia. El Señor prometió preservar a su iglesia a pesar del crecimiento del mal. Y no solo eso, ha prometido que la iglesia seguirá victoriosa, ni las puertas del Hades podrán prevalecer. ¿O no es esto lo que ha pasado alrededor al transcurso de más de 2000 años? ¿No?
¿Por qué creen ustedes que la iglesia ha permanecido durante la historia de la iglesia en las persecuciones? Entre más cristianos mataban, más se multiplicaban. Ataques crueles contra la iglesia. Hermanos, mientras predicamos la palabra de Dios a los pecadores, o esparcimos la palabra de Dios, salimos de nuestra comodidad y hablamos de Dios en nuestro trabajo, en este caso que venimos aquí a Algodones, o vamos a nuestro trabajo, que llevamos un folleto, estamos llevando la esperanza, hermanos, a este mundo lleno de maldad. Involúcrense en eso, porque eso es la iglesia. ¿Estamos entendiendo? Por un lado, hermanos, vamos a ver cómo la palabra de Dios penetra corazones, pero también por otro lado vamos a ver a muchos que rechazan con odio las cosas de Dios. ¿No le ha tocado que les hablas de Dios? A mí ni me estás hablando de eso. Maldad, cizaña. No la arranques, no somos quienes. ¿Te ha pasado eso? No, que el Señor no somos quienes. Ellos tienen un momento y un lugar, pero también hay esperanza para que se conviertan. Muchos van a tratar y tratan y lo hacen de estorbar la predicación del evangelio, y a veces lo logran, pero temporalmente. ¿O no es eso lo que todo el Nuevo Testamento miramos? ¿No es eso lo que Pablo escribió a las iglesias y cómo se levantaban falsos maestros y estorbaban? Pablo dijo, ¿verdad?, en una de sus cartas, que unos predicaban solamente por envidia, por pleitos. Eso ha pasado, hermano. ¿No les pasó esto a los discípulos de Jesús? El reino de los cielos en acción. En segundo lugar, hermanos, aplicando esta parábola, esa enseñanza nos ayuda a tratar, hermanos, de una manera correcta las dificultades que enfrentamos cada día en nuestra vida cristiana, como hijos de Dios, que somos, como miembros de una iglesia. Hermanos, pensemos rápidamente en nuestra relación con Dios. Es una relación maravillosa, pero al mismo tiempo, hermanos, es compleja. Estamos muy acostumbrados a decir eso, ¿verdad? Mi relación con Dios. Pero podemos perder de vista, hermanos, el hermoso privilegio que tenemos los creyentes de tener una comunión íntima con el Dios del cielo. Qué cosa maravillosa, hermanos, que nosotros podemos postrarnos a orar y hablarle a quien creó los cielos y la tierra, con la fe o la certeza que Él escucha nuestro clamor. Y eso, iglesia, debe en nosotros producir gozo, alegría, esperanza, al mismo tiempo que a veces estamos llenos de tristeza, de dolor por nuestros fracasos, nuestras debilidades, nuestros pecados. Y eso puede generar mucha confusión en nuestro corazón, hermanos. El verdadero cristiano entonces anhela con todo su corazón que llegue el día que podamos disfrutar de una comunión sin interrupción, es decir, interrumpida con nuestro Señor, en el que nunca más tengamos que sentir vergüenza y el dolor de haber pecado. Anhelamos que llegue ese momento cuando nunca más podamos ver la acción del pecado en nuestras vidas. Cómo anhelamos, hermanos, la llegada de ese día. Sin embargo, esto solo, hermanos, será una realidad cuando su iglesia sea arrebatada, cuando ya no estemos en este mundo. Mientras tanto, ¿qué debemos de hacer? Bueno, debemos de aprender a controlar esta carne, hermanos, que vamos a vivir y vamos a sufrir y vamos a pasar y vamos a crecer juntos. ¿Con quiénes? Con la cizaña. Que no les sorprenda esto. ¿Estamos entendiendo la aplicación de esto?
el Espíritu de Dios morando en nosotros, perfeccionándonos y al mismo tiempo permitiendo que podamos ver la maldad. ¿Verdad? Esto no lo estamos diciendo para que, bueno, digamos, pues no le hace, yo estoy creyendo con la maldad, pues también voy a hacer voy a menguar en mi fe y voy a consentir el pecado. No es para eso, sino para que podamos conocernos mejor, hermanos, a nosotros mismos, y para que esto nos ayude a entender que así como Juan el Bautista un día estuvo confundido, quizás nosotros también. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué si estoy caminando? ¿Por qué si estoy avanzando? ¿Por qué sigo con este enfrentamiento, con estos vecinos malosos, con el de enfrente, con el de atrás, con el compañero de trabajo? Porque Dios está permitiendo que a través de esa cizaña tú puedas crecer. Pero debemos de hacer uso, hermanos, de los medios de gracia que Él nos ha dado, hermano, para poder crecer espiritualmente. ¿Cómo? Pues hacer morir lo terrenal en nosotros. Debemos de depender del Espíritu Santo para poder seguir corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual vamos a leerlo mejor, mira. Vamos a 1 Juan 3:2. Miren esa declaración de Juan. Dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Ni la maldad, iglesia, va a sucumbir la bondad que Dios ha dejado en este mundo, ni la bondad que Dios ha dejado en este mundo a través de su iglesia va a ahogar la maldad. Vamos a crecer juntos, hermano. ¿Estamos entendiendo eso? Un escritor muy importante dijo las siguientes palabras: si las personas, hablando del versículo 1 Juan 3:2, si las personas pudieran ver cómo los creyentes van a ser en el reino de Dios, se postrarían a adorar a Dios todos los días. Acompáñame a Mateo 13:43 rápidamente, ya vamos a estar terminando. Mateo 13:43. ¿Qué va a pasar? Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, que oiga. Miren lo que dijo el apóstol Pablo, Romanos 8:18. Si los cristianos supieran cómo van a ser en el reino de los cielos, se postrarían cada momento a adorar a Dios. Romanos 8:18 dice: pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Que las aflicciones del tiempo presente, ¿verdad?, no son comparables con la gloria venidera, dice la versión más común, que nosotros ha de manifestarse. Ahora otro texto más, Filipenses 3:21. Filipenses 3:21. Filipenses 3:21. Dice: el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a Él mismo. Hermano, pero esta realidad no la vemos, hermanos, únicamente con nuestra relación personal con Dios, sino también, hermanos, con nuestra relación con otros creyentes.
Por eso Jesús dijo a sus discípulos: un nuevo mandamiento os doy. ¿Se acuerdan? Que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Juan 13:34, no vaya ahí, pero ahí está. El amor y la comunión de los creyentes entre sí es una realidad, hermano. Seguramente, hermanos, tú tienes testimonios personales de el amor que sientes por tus hermanos. Esa es una probadita del reino de los cielos. Es lo que Dios nos ha permitido, hermanos, que personas que no nos conocemos, que no venimos de la misma familia, podamos sentir amor, porque la sangre de Cristo corre por las venas de ese hermano. ¿Está entendiendo eso? Pero también, por otra parte, hay desacuerdos en la iglesia, ¿sí o no? Hay malentendidos en la iglesia, hay chismes en la iglesia, inmadurez, difamaciones. ¿Cómo podemos explicar esto? Bueno, una explicación es que muchas personas, hermanos, en la iglesia que dicen ser cristianos, a veces no lo son. Pero también es cierto, hermanos, que nuestros hermanos, bueno, se encuentran en el proceso igual que nosotros. ¿Sí o no? Es por eso, hermanos, que en el Nuevo Testamento encontramos muchas instrucciones claras, hermanos, para personas que viven en así como Juan el Bautista. Pero ¿por qué permite Dios eso? ¿Por qué? ¿Verdad? En el Nuevo Testamento se habla de amonestar al hermano que peca contra nosotros, pero también nos habla de perdonarnos, de soportarnos, de sobrellevar las cargas, las flaquezas unos con nosotros. Encontramos los principios para la solución de problemas en la iglesia, para tratar con los pecados de aquellos que se dice ser cristianos. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué tenemos que lidiar con todas estas cosas? Bueno, la Biblia no nos presenta, hermanos, pues una visión, ¿verdad?, romántica de la vida cristiana ni de la iglesia, sino más bien una realidad. Pero al mirar los verdaderos y a los falsos, no debemos de desanimarnos, debemos de entender que es necesario. ¿Estamos entendiendo? Es necesario. Ahora, los que estamos en el proceso, levante la mano, ¿cuántos están en el proceso? Si bien, hermanos, no somos ahora lo que deberíamos de ser, por la gracia de Dios no somos lo que antes éramos. ¿Por qué? Porque el poder de Cristo se ha manifestado en nuestras vidas. ¿Y sabe qué? Seguirá manifestándose. Seguirá manifestándose, hermanos. Y eso es el reino de los cielos, hermanos, en nuestras vidas. Gloria. Cada día, dice la palabra de Dios, Él nos lleva de gloria en gloria, de victoria. Cada día, hermano, usted no lo ve, ¿verdad? Pero muchas personas son convencidos de pecado y vienen a arrepentimiento. Muchos, todos los días, el reino de los cielos sigue avanzando, pero todos los días también el reino del enemigo sigue avanzando. Querido hermano, déjame decirte esto, ya voy a ir cerrando. ¿Cuántas luchas, cuántas victorias nadie ve que experimentamos cada día? ¿Cuántas veces, hermanos, te has quedado callado con tal de no herir a tu hermano? Porque sabes que él te dijo algo que te ofendió y tú le puedes contestar algo con la intención de herirlo, y mejor te quedas callado. Eso casi no se ve, pero sí se ve las veces que fallamos, ¿verdad? Eso sí. Pero las victorias en secreto, hermanos, Dios sí las ve. Déjame decirte, las victorias en secreto Dios sí las ve. Tú vas en la calle, pasa a alguien, nadie te está viendo, tú te volteas para otro lado, cierra los ojos para no mirar. Esas victorias Cristo las ve. El mundo mirará tus fracasos, pero Cristo mirará tus victorias, hermano. ¿Estás entendiendo eso? Nadie mira cuando tú estás luchando con un mal pensamiento
¿Y sabes qué es lo único que te impide darle rienda suelta a ese pensamiento? El amor que le tenemos a Dios, porque Él está en nuestros corazones. Entonces, la visión que tenemos de la vida cristiana, hermanos, debe de ser realista, pero no pesimista. Si bien no hemos llegado al cielo, lo cierto es que ya estamos gustando, ya estamos probando de los poderes del siglo venidero. Por eso seguimos viendo, hermanos, almas venir a Dios en fe y arrepentimiento. Cada alma que se convierte al Señor es un milagro extraordinario, es un avance del reino de los cielos. Es una persona que ha pasado de muerte a vida. Cada día que tú sales victorioso de un pecado es un avance del reino de los cielos en tu vida. Es por eso, hermanos, que aún vemos mujeres y hombres que vienen a la iglesia, crecen, caminan por el poder que hay en la palabra de Dios, siempre y cuando ese culto verdadero no sea un espectáculo. Seguimos viendo creyentes entonces que están creciendo en gracia y en el conocimiento de Dios, perseverando en su fe a pesar de muchas tribulaciones. Hombres y mujeres que no tienen temor de identificarse como cristianos en medio de esta generación perversa en la que nos ha tocado vivir. ¿Sabes qué son todas estas cosas? Manifestaciones del reino de Dios en este mundo. Para que me entiendas, anticipos de aquella gloria que verán nuestros ojos cuando el reino sea consumado, hermanos. Amados hermanos, por favor, no perdamos de vista conclusión y aplicación. Por favor, no perdamos de vista esta realidad, porque si lo hacemos, nuestra vida espiritual va a sufrir enormemente. Juan el Bautista la perdió de vista por un momento cuando estaba en la cárcel y se llenó de confusión. Él estaba esperando el cielo antes del tiempo, pero este mundo nunca será un paraíso hasta que nuestro Señor Jesucristo esté reinando en él. Dale un aplauso al Señor, hermano. Así que no esperes paraíso mientras el rey de esta tierra no sea el Señor. En este mundo tendremos ¿qué? Aflicciones. Esto no es, hermano, el cielo, pero ya disfrutamos de una gloriosa comunión con Dios, pero también con nuestros hermanos. Ya podemos experimentar esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Aquí y ahora, hermanos, podemos alegrarnos con ese gozo glorioso del que habla Pedro en su primera epístola, un gozo glorioso. Vivimos por una esperanza ciertísima que la fe pone delante de nuestros ojos y nos permite disfrutar, hermanos, el cielo, aunque no ha llegado a nosotros. No estamos en el cielo, pero estamos en la antesala. Eso es la vida cristiana, hermanos, la antesala del cielo. Podemos gozarnos aquí y ahora en lo que nuestro Dios nos ha concedido ya. ¿Cuándo? Al trasladarnos del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Mientras guardamos, hermanos, con esperanza la llegada de ese día en el que resplandeceremos como el sol en el reino de nuestro Padre. Póngase de pie conmigo. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. ¿Cuántos cristianos hoy en el mundo no están sufriendo, Señor? O confundidos como lo estuvo Juan el Bautista, porque no entendieron, Señor, que tú has permitido que crezca la maldad junto con la bondad. ¿Cuántos cristianos no se desaniman diariamente porque miran el incremento de la maldad, porque miran que los justos incluso, Señor, los injustos incluso reinan sobre los justos, que los injustos gobiernan imperios, naciones, se apoderan, se enseñorean? Pero a través de esta enseñanza, de esta parábola, Señor, tú nos has permitido ver que sí, eso tú lo has permitido porque tú no eres
el príncipe de este mundo, pero eres el Rey de reyes y Señor de señores, que un día destruirás el reino de las tinieblas y establecerás tu reino sempiterno. Ese día tus justos resplandecerán. Pero mientras tanto, Señor, permítanos ver con una perspectiva diferente el reino de los cielos. Quizás las cosas no sean como nosotros pensamos o queremos que sean. Quizás luchamos, sufrimos, Señor, en este mundo porque el maligno es su gobernante. Pero por favor, Padre, permítenos ver el reino de los cielos como tú lo contemplas y como tú nos los has enseñado a través de esta parábola, que es necesario que podamos crecer juntos. Señor, fortalece a tu iglesia, aún más aquellos que hemos sido atacados y bombardeados, Señor, por este mundo maligno, por la cizaña. Fortalécenos, Señor, y ayúdanos a esperar con firmeza tu reino, Señor, cumplido totalmente, cuando podamos verte cara a cara, cuando no exista la maldad, Señor. Ayúdanos a permanecer juntos, Señor, hasta el final.